Primera de Timoteo 2, me dijo los versos 11 al 15. Dice: la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. En el aspecto espiritual habla de las iglesias. Se deben sujetar al pastor. En el aspecto individual, literal, se refiere a cómo Yahweh puso a la mujer como cuerpo, al hombre como cabeza. Entonces la mujer, entendiendo eso, debería sujetarse a su cabeza, ya sea el pastor o su esposo, puesto que el esposo se sujeta al pastor. Entonces, si la mujer no está casada aún, se sujeta al pastor y a lo que enseña. Si tiene un esposo, le puede preguntar a su esposo aquello que no comprenda, puesto que si el esposo no hace preguntas, el esposo entiende y le puede explicar a la mujer. Pueden aprovechar en casa para tomarse un tiempo y aprender, en vez de causar algún tipo de desorden o pérdida de tiempo, tomándose tiempo extra en la congregación que se podría evitar, puesto que también sabemos que entre el hombre y la mujer tiende a hablar un poco más que el hombre, tiende a dar explicaciones extra, tiende a dar detalles que según el tema principal no son tan necesarios. Por eso, cuando se daba el tiempo, o bueno, si se diese el tiempo, se tomaría tiempo de la enseñanza para hablar de más o explicar un detalle que podría explicar el esposo en su momento en su hogar. Entonces, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Tienen que aprender en silencio, repito, porque tienden a hablar un poco más. Sujeción, porque si tiene un esposo y él no pregunta algo al pastor es porque lo está entendiendo, entonces él le puede explicar. En el caso de nuestra congregación, por si algo, pues obviamente, como ya algo que voy a decir con lo que estoy leyendo aquí, las mujeres obviamente pueden preguntar, principalmente por el hecho de que en Yahushua no hay hombre ni mujer. Y si hay una mujer en la congregación que tiene a Yahushua, no tiene esposo, entonces en Yahushua tiene esa capacidad de entender, de sujetarse, de ser prudente, de pensar bien sus preguntas, y también la revelación, porque en el caso de nuestra congregación, bendito Yahweh, no siempre preguntas. Muchas veces, por ejemplo, como siempre pongo como ejemplo a la hermana Jessica, que es una mujer muy sabia, que Yahweh revela mucho a través de ella. Entonces, no solo es importante a veces oír sus preguntas, me refiero de las mujeres, sino también la revelación que Yahweh pueda dar a través de lo que ponga en una de ellas. Pero el punto aquí es para hablar del orden y de la sujeción. Es el punto de Paulus y el punto que hay que entender, en vez de caer en algo de machismo o de enojarse por lo que se consideran feministas. La mujer aprende en silencio con toda sujeción. No permito a la mujer enseñar. Primero que todo hay que entender que es Paulus hablando en primera persona. No permito. Eso por un lado. Y si Paulus, por la revelación que él había recibido, por toda la enseñanza que había recibido, dice esto, es por algo. Porque vuelvo y repito, el hombre al ser cabeza es a quien Yahweh utiliza para enseñar en congregación. La mujer enseña, y yo sé que esto le va a molestar a un montón de gente, pero bueno, vuelvo a lo mismo. Una cosa es creer en la escritura, la verdad, y otra cosa es creer en lo que la sociedad le esté diciendo para poder engañarlos y dividir al mundo y traerse todo para abajo, como ya está sucediendo ante los ojos de todos. Con feminismo, con racismo y con otros ismos, los están tirando en el sismo. Entonces, aquí como dice, no permito a la mujer enseñar. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque tienden a decir un poco más de lo que deben. En el judaísmo se habla de que al hombre se le dio una parte de 10 de habla y a la mujer 9 de 10. La división de la cantidad que hablaría el hombre y la mujer. Por otro lado, lo que mencioné de agregar detalles que muchas veces no son necesarios, irse por las ramas en vez de ir al punto principal. Las mujeres están, en lo que respecta a creación, diseñadas para poder enseñar
de una manera efectiva a niños, los hombres para enseñar de una manera efectiva a adultos. Aquí mucha gente, repito, eso le molestará, no es mi problema. El hecho de que un hombre y una mujer se casan, tienen hijos, si el hombre es cabeza de congregación, por ejemplo, deja el hogar para ir a enseñar a adultos, hombres y mujeres, que en algún momento fueron niños en algún hogar, donde se pusieron las bases tan importantes como muestra la escritura. Enséñale al niño de joven para que cuando crezca no se desvíe. Entonces lo que se le enseña al niño es tan importante o quizá más que lo que vaya a aprender de viejo, porque si no tiene buenas bases de niño, por más que tenga el mejor de los maestros de viejo, no va a poder ni siquiera apreciar lo que ese maestro le está enseñando. Entonces la mujer enseña a los niños, que eventualmente se convertirán en hombres que enseñarán a los adultos, pero las mujeres, por la forma en que les han programado para ver las cosas, ven eso como un insulto, como que solo sirven para niños y que no para, o sea, lo empezarán a torcer y torcer para terminar enojándose con una realidad. Por eso es que cuando uno estaba en la escuela, la mayoría de maestros eran niñas, maestras. Pero cuando uno empieza a crecer en el colegio, ya hay uno que otro profesor. Llega a la universidad y la mayoría son profesores. Eso sucede por la forma de enseñar de cada uno. La mujer representa imaginación, el hombre intelecto, la imaginación del corazón que está en el cuerpo, el intelecto del cerebro que está en la cabeza. Entonces, por la imaginación, la mujer puede hablar e inventar y crear mundos en los cuales los niños se sientan inmersos, entretenidos y lleguen a aprender el mensaje que está detrás de todo eso. Pero el hombre tiende a ir al punto, directo, tosco, y por eso ya tienen que ser personas que hayan dejado en la niñez todos los adornos, toda la ilusión, para poder llegar a tomar la verdad directa. Por ejemplo, para que se me entienda el punto. Entonces las mujeres, la clave era, enseñan a los niños, que eventualmente llegarán a enseñar a los adultos. Por eso aquí Pablo se está diciendo esto. No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hoy en día es todo lo contrario. Tristemente, la mayoría de mujeres buscan ejercer dominio sobre el hombre, principalmente porque es una de las formas en las que les dicen que eso es ser mujer, que eso es una mujer empoderada, que eso es esto y lo otro, que cuidado se sujeta al hombre porque eso ya no la hace mujer, más bien, o sea, están volviendo todo al revés desde hace muchas décadas. Ya está al revés, de hecho, lo han venido cambiando y ya está cambiado, puesto que, vuelvo y repito, hablar de estos versos de la manera en que lo revela la escritura, de fijo hace que mucha gente rechace y se enoje por pura emoción, por pura programación, no por la verdad que en sí todos reconocen, si son sinceros en su corazón, claro está. Entonces dice, pues Adán fue formado primero, después Eva, por eso cabeza, Rosh, Reshit, principio. El primero es cabeza, el que fue hecho primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Entonces la mujer, por la imaginación de su corazón y las emociones, tiende a dejarse llevar por el corazón engañoso, y eso es peligroso en una congregación. Si está enseñando y se deja llevar por la emoción, puede terminar enseñando algo falso. Hoy en día muchos pastores, la mayoría de los pastores del mundo, son afeminados en lo que respecta a la prédica. Por más que sean hombres en los púlpitos, predican según las emociones, como mujeres, enfocándose solo en las emociones de sus ovejas. Entonces, por más que tengan los órganos sexuales en lo físico, sus prédicas son como de mujeres, lo que estaba tratando de evitar Pablo aquí. Y lo repito, espero se entienda a qué me refiero con eso, como lo está explicando Pablo, que aún un hombre puede predicar así. Pero la mujer es natural que se deje llevar
por esos detalles, por la imaginación y por la emoción. Entonces, en una prédica con respecto a la verdad, no se puede utilizar la emoción, porque eso va a llevar a una ilusión, para evitar el dolor, para evitar que reconocer un error, para evitar que la gente se sienta mal y deje de llegar a la iglesia y cosas así. Entonces, como la mujer fue la que fue engañada por la serpiente, Pablo dice, yo no le permito enseñar, porque puede estar enseñando y dejarse llevar por esa imaginación a engañar por la serpiente y enseñe a las ovejas algo falso pensando que es la verdad. Les dé a las ovejas el fruto que Yahweh haya prohibido, por ejemplo. Y eso es a lo que se refiere. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Engendrando hijos no solo quiere decir dar a luz, quiere decir enseñarle a los hijos. Enseñarle a esos hombres que ella misma formó en lo que respecta a lo carnal, con su cuerpo y con su sabiduría en lo intelectual, para que llegaran a ser hombres de bien y ser cabezas de naciones. Por eso cuando en la escritura se habla de los reyes, se mencionan a sus madres, porque dependiendo de la madre que tenían, eran un buen rey o un mal rey. Entonces dice, pero se salvará engendrando hijos. Eso muestra también lo poderoso que es el tener hijos, pero hoy en día les dicen que no, poderoso es no tener hijos, abortar si queda embarazada, evitar a toda costa tener hijos a través de anticonceptivos, por más sexo que tenga, y otro montón de cosas, porque solo se trata de emoción, del corazón, de placer carnal. Después dice, si permanece en fe, amor y purificación con modestia.